Bienvenidos hermanos en el nombre del Señor Jesús esta tarde desde North Lauderdale, en Florida. Los saludamos a todos con cariño, con el amor del Señor Jesucristo, a mi preciosa congregación Vida Nueva en Jesucristo. Un saludo con la paz para ustedes. Gracias a Dios que estamos bien. Amén, aleluya. Y también un saludo para los hermanos del Ministerio Internacional Hechos Apostólicos que también nos oyen, se benefician de esta enseñanza cristiana. También un saludo a la familia Sánchez en Cali y a todos los hermanos que nos ven en cualquier lugar, donde muchos lugares que nos están siguiendo. Bueno, la palabra de Dios es para ustedes, para nosotros, para mí y para nuestra edificación. Este es el tiempo. La iglesia en este momento tiene que estar muy ilustrada, muy entendida de lo que está sucediendo alrededor y por supuesto lo que está por venir para nosotros, que es glorioso. Amén. Oremos entonces, hermanos. Padre Celestial, qué lindo, qué bueno poder presentarnos esta tarde con aquí el libro abierto, Señor, este medio por el cual podemos comunicarnos. Señor, bendice los oídos que oyen tu palabra, las mentes que la perciben, los corazones que la guardan, Señor, y que la llevan para ponerla por obra, Señor. A todos los predicadores, a todos tus siervos alrededor del mundo, en todos los lenguajes, Señor, los hombres que alrededor de la tierra, hombres y mujeres que tú has escogido, Señor, esta tarde te pedimos por ellos, Señor. Llénalos de tu espíritu, cumple en ellos tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar empezar a hablar del hombre celestial. Vamos a leer la escritura en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vaya conmigo si usted tiene la Biblia ahí. Espero que sí. La palabra de Dios tiene que estar siempre ahí con nosotros cuando vamos a estudiar. Capítulo 3 de Hebreos, un versículo. El versículo 1 está hablando de la superioridad de Jesús al ministerio de Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hago énfasis en esa frase, participantes del llamamiento celestial. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y en el capítulo 11 del mismo Hebreos, y pues el capítulo 11 es la lista del testimonio de los hombres que anduvieron por la fe. Entonces en el versículo 16 encontramos esta declaración. Una declaración de todos ellos que se consideraron mientras estaban en el mundo peregrinos y extranjeros. Se consideraron ellos mismos así, que eran peregrinos y extranjeros, porque aquí dice, mire, versículo 14 del capítulo 11, porque los que estos, dicen, los que se consideraban extranjeros y peregrinos sobre la tierra, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Amén, gloria al Señor. Tremenda declaración la del escritor de los Hebreos. Y qué bendición que este libro quedó aquí inmortalizado en las páginas de la Biblia. Entonces nosotros estamos estudiando la semana pasada acerca del hombre terrenal, el hombre que habita en casas de barro, como lo dijera el amigo de Job, Elifaz Temanita o de Temán, en el capítulo 4 de Job y en el versículo 19, los que habitan en casas de barro. Es decir, del polvo que Dios hizo una habitación de barro, el cuerpo, para el espíritu del hombre que había de morar allí. Dios iba a poner un espíritu de hombre en esa casa de barro o en ese cuerpo de barro, es decir, un cuerpo físico. Estamos hablando de este cuerpo físico. Conforme lo que está escrito en Génesis 2 y en el versículo 7, donde se nos dice que Dios sopló aliento de vida, o sea, espíritu de vida en ese cuerpo de barro que había hecho. Y ese cuerpo, cuando Dios le sopló el espíritu de vida, se movió, comenzó a moverse. Empezó la vida en él a correr. Y entonces ese cuerpo suspiró, se movió, y Dios lo dotó de un raciocinio, de una facultad mental, asombroso por cierto, de una facultad de hablar. Hablaba con Dios, escuchaba a Dios, percibía a Dios, aprendía del Creador. ¡Qué privilegio! Gloria al Señor. Y ese es el génesis del propósito de Dios con la creación del hombre. Génesis. Por eso hizo una materia terrenal, o lo hizo de materia terrenal. Entonces la Biblia nos cuenta, nos dice que Dios plantó un huerto en el oriente. El oriente es una palabra que tiene un significado, o que los antiguos le dieron un significado inclusive de el olam, la eternidad de lo que no se ve a lo que se ve. Es decir, cuando sale el sol, el oriente, entonces hay luz, y más allá hay tinieblas. Entonces el oriente es ese lugar de la transición de lo desconocido a lo conocido. Así pensaban los antiguos. Y Dios plantó ese huerto en el Edén, para que su criatura, el hombre, fuera allí preparado, educado, si se puede decir así. Habían árboles productivos, así que la intención de Dios era que se llenaran de un conocimiento que fuera productivo para el hombre, a fin de seguir los pasos para alcanzar la semejanza a Dios, a lo que estaba destinado. Entonces, eso, vamos a decir que el hombre, Dios dotó al hombre de la capacidad de crear, de hacer magníficas cosas. ¿Ves? Lo vemos, cosas tremendas. Inteligencia, sabiduría, raciocinio, comprensión al hablar, una mente iluminada por el entendimiento que Dios lo dotó, el entendimiento de Él, para que lo conociera a Él. Dios le dio al hombre la capacidad para que lo conociera a Él, para que fuera como Él.
Eso es lo que quiere decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese hombre llegaría a ser la imagen de Dios, con todas esas dotaciones que Dios le dio, de raciocinio, de inteligencia, de sabiduría. Llegaría a ser la imagen de Dios para que a través de un desarrollo del conocimiento del Creador, del conocimiento de Dios que Él mismo le había dado, llegase a la semejanza. Es decir, lo que se nos presenta en el Edén como el árbol de la vida. O sea, sería el último paso para llegar a la semejanza de Dios, o sea, para tener la vida eterna. Eso estaba en el Edén, en el principio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Dios destinó a su creación, al hombre, a una metamorfosis, digámoslo así, para tener una mejor comprensión, para pasar de lo terrenal a lo celestial. Un proceso en el tiempo para que pasara de terrenal a celestial, por medio de un conocimiento que Dios mismo le iba a dar un entendimiento. Entonces, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, pasó a ser animal, pues ánima es de animal, eso es lo que quiere decir. Pasó a ser espiritual, de ahí, o sea, la imagen de Dios, para que llegara a ser celestial, es decir, a tener la vida de Dios, la vida eterna. Alabanzas al Señor. Eso es asombroso, eso es maravilloso. Eso es una profundidad de la sabiduría de Dios, del propósito de Dios para establecer un reino sempiterno aquí, en la Tierra, en el planeta Tierra. Es decir, que en el propósito de Dios, la Tierra venía a ser el centro de la majestad y de la gloria de Dios, con una criatura, una gentes, una humanidad de hombres y mujeres glorificadas a la semejanza de Dios. Es decir, lo que dice el capítulo 22 de Apocalipsis, la Jerusalén celestial que el apóstol Juan ve descender del cielo de Dios. Eso estaba destinado desde el principio, a unirse el cielo con la tierra, las cosas que están en el cielo como las que estaban en la tierra, como le dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Y Adán fue el primer terrenal, el primer ser responsable. Yo le digo a él una responsabilidad para que eso se cumpliera. Pues él la echó a perder, la desperdició. Y hoy los terrenales, todos los descendientes de Adán, tenemos la misma oportunidad que tuvo Adán. Pero ya no según los procedimientos terrenales, sino ahora según los procedimientos celestiales. Por medio del celestial que hace 2000 años estuvo entre los hombres y nos dio hizo por nosotros lo que teníamos que hacer para que nosotros volviéramos a ese mismo curso que tenía Adán para llegar a ser celestial. El programa de Dios, fíjense hermanos, el programa de Dios no se alteró. Gloria al Señor, no se alteró. Ni se paró, como se dice, es decir, no se detuvo nada, ¿no? Todo siguió igual. Mire, Dios no tuvo ningún percance, ni
ni que sacar la computadora o llamar a todos los expertos a ver cómo arreglamos este problema que se ha presentado en la tierra. El hombre falló, no aguantó la prueba. ¿Cómo arreglamos esto aquí? No, no había que hacer nada. El propósito de Dios seguía su curso, porque a Dios había diseñado esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted me va siguiendo? Espero que sí. Yo siempre le pido al Señor que me dé pues, claridad en la explicación para que ustedes lo puedan percibir. Y yo sé que lo pueden percibir porque trato de explicarlo de la mejor manera. Entonces, Dios no tuvo que arreglar ningún problema para él, porque el problema, por decirlo así, no era de Dios. El problema fue del hombre, eso sí, pero el problema no era de Dios. Las cosas que Dios diseñó siguen su curso en el tiempo y en el espacio. Pues Dios habita la eternidad, así que una cosa es para Dios y otra cosa para nosotros. Entonces, como dice un himno, o como dice un coro, la culpa no es del sembrador, ni la culpa es de la semilla, es decir, de la palabra. La culpa es del hombre, de cómo recibe este llamamiento celestial, cómo recibe esta información que le hace esta invitación o a participar de su reino y de su gloria. Es decir, a ser celestial, cómo él participa del llamamiento celestial. La culpa es del hombre. Alabanzas al Señor. El pecado o la desobediencia de Adán, realmente así es, la rebelión de Adán, porque eso fue lo que fue una rebelión, dañó al hombre, a su descendencia. Y todos nacimos dañados, como el papá, tal el padre, tal los hijos. El papá se dañó y todos se dañaron. Pero Dios siempre tiene la solución de todo para el hombre. Es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso. Yo soy un admirador tremendo de Dios. A mí me encanta pensar en el Señor, porque es que cuando yo estudio y lo entiendo, yo veo a un Dios maravilloso, veo a un Dios deseoso de su criatura, deseoso de su creación. Dios hizo la solución, ya tenía la solución lista. No para arreglar el problema de él, repito, él no tenía ningún problema. Para arreglar el problema del Adán, del hombre, de su desobediencia. Mire, entiéndolo así, por favor, se lo ruego de verdad que lo entienda así. El hombre y los ángeles y todo lo creado por Dios está expuesto a la rebelión. Ya sabemos que han habido rebeliones en el cielo. Ya sabemos que ángeles se han rebelado contra Dios, pero siempre les va mal. Esa desobediencia para ellos es tremenda. Yo me pongo a pensar que sí, que la cabeza dura de ángeles y potestades que se rebelaron contra Dios desobedecieron, o sea, tuvieron la oportunidad, pero también lo mismo que Adán, fallaron. Pero el hombre, usted y yo, aleluya, vea, Dios ama a su criatura. Dios ama al hombre. Y Dios tuvo de él misericordia. Como dice también en Job, alguien que le diga, en Job capítulo 32, alguien que le diga al hombre, que le enseñe el deber y que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Alabanzas al Señor. Por eso el adversario, el diablo,
como dice el apóstol Pedro. Diablo o diabolo o diabalo viene del griego y significa falso acusador. Y el acusador de los hermanos odia al hombre, porque al hombre Dios le dio una oportunidad más. Pero al diablo no le dio oportunidades. Dios le dio al hombre una oportunidad de redimirlo y lo redimió. Entiéndalo así, por favor. Los otros seres angelicales o los que cayeron, no, hasta ahora no hay oportunidad. No he encontrado en la palabra de Dios nada que me diga que van a tener una oportunidad por lo menos en esta era. En el capítulo 8 de Lucas y en la narración del endemoniado Gadareno, ustedes lo han leído, entonces está en el capítulo 8 de Lucas, encontramos que había un hombre en el que habitaba legión. Legión era una cantidad de demonios que estaban metidos ahí, de tal manera que hacían que ese hombre fuera extranatural. Partía las rocas, rompía cadenas, se habitaba en los sepulcros. Y nadie podía estar enfrente de él. Así que imagínense la fuerza que le daba la inspiración de Legión, que rompía cadenas y rompía piedras con la mano. Debe haber sido un espectáculo terrible. Pero cuando Legión ve a Jesús, corre a arrodillársele, reconoce que Él es el Dios creador, que ahí está en Jesús. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y fíjese lo que le pregunta: ¿vienes a atormentarnos? O sea que ellos tienen un conocimiento de que para ellos es el tormento eterno. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Vamos, miremos ahí en Lucas, porque esto si lo leemos, si vamos allá, vayan conmigo a Lucas, que es el capítulo 8, porque aquí hay cosas que entender que nos llevan a pensar bien en esto que estamos hablando. ¿Dónde está así el sembrador? El endemoniado Gadareno de Gadara. Versículo 30 del capítulo 8. Le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y mire esto qué tan singular. Póngale atención aquí. El versículo 31 del capítulo 8 de Lucas. Mire bien. Y le rogaban al Señor Jesús, Legión, que no los mandase al abismo. O sea que reconocen su destino, el abismo. Que no los mandase al abismo. Le pedían de rodillas. A mí me da la impresión que los demonios quisieran tener una oportunidad. Y si la tuvieran como la tienen los hombres, yo creo que la aprovecharían. Yo creo que la aprovecharían a lo máximo. Entonces dice aquí la Biblia que había un hato de cerdos cerca. Y ellos le rogaron al Señor que los dejara ir donde los cerdos. Y dice aquí la Biblia que Él les dio permiso. Pero los cerdos no aguantaron. Los cerdos no aguantaron como se dice, el choque de esos demonios en sus cuerpos. Y salieron corriendo y se tiraron al despeñadero. Con los demonios metidos en ellos se tiraron al despeñadero y fueron a caer al abismo. Así que esos se fueron para el abismo. De una vez fueron mandados al abismo.
Aún cuando le dieron una oportunidad con los cerdos a que quizás estuvieran otro ratico por ahí, los cerdos no aguantaron, ni la creación aguanta a los demonios. Y allá los tiraron al despeñadero. Bien importante eso, ¿sí o no? Entonces, fíjese, hasta hoy no parece que haya existido una, por lo menos no lo sabemos, una oportunidad para los demonios, pero para la criatura de barro, de los que habitan en casa de barro, la que salió de sus manos, la que Dios le puso todo su corazón a la creación. Entonces, a esa sí, Dios le ha preparado una habitación celestial. Eso hay que entenderlo así y dar gloria a Dios. El segundo Adán, es decir, el otro generador de otra descendencia, esta de la celestial. Como dice Primera de Corintios 15, vamos allá, Primera de Corintios 15, tenemos, como decía el hermano Eliseo, tenemos vida eterna y podemos abrir la palabra de Dios, gloria al Señor. Capítulo 15 y el versículo 47 de este capítulo, Primera de Corintios. Dice 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre o el primer Adán, alma viviente del barro, es decir, llegó a ser un ser viviente. El postrer Adán, o sea Jesucristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, o sea, el de barro, al que el Señor le sopló aliento de vida, espíritu de vida. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Estamos hablando del hombre celestial, de los que han sido llamados a participar del llamamiento celestial. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor, alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, usted siga leyendo en su casa esta escritura y usted entenderá acerca de la resurrección, porque ahí se está hablando acerca de la resurrección. Entonces, es importante que el creyente realice que no solo ha sido salvo de la condenación, de la muerte, por la muerte y resurrección de Jesucristo, porque Él venció la muerte, sino que también ha sido llamado a participar, gloria al Señor, a tener parte en lo celestial, siguiendo el ejemplo de Cristo. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. La vida cristiana, hermano, escúcheme lo que le digo y se lo digo con amor en el nombre de Jesús. En la vida cristiana solamente hay que mirar la vida de Cristo. En la poca información que tenemos y en lo que nos dice el apóstol Pablo en sus cartas y lo que nos dicen los demás apóstoles, eso hay que ponerle mucha atención, porque nos revela a Jesucristo y su obra, su caminar, su vida cotidiana, se puede decir, para que nosotros sigamos sus pisadas, sigamos sus pisadas. Alabanzas al Señor. Entonces, no solamente ha sido salvo de condenación, sino que ha sido llamado a participar
de lo celestial. Siguiendo, repito, siguiendo el ejemplo de Cristo. Uh-huh. No dejándose seducir del diablo. No siga el ejemplo del Adán del huerto de Génesis, el terrenal. Siga el ejemplo del celestial, Jesucristo. Olvídese el terrenal. Uh-huh. Fíjese, todos los días hay seducciones del adversario. Todos los días usted tiene que decir no. No a la seducción del diablo por medio de la carne, de los ojos, de las vanidades, de la soberbia de la vida. Todos los días hay que decirle no. Como un coro que cantábamos nosotros cuando éramos niños, decía: si un amiguito te viene a invitar el otro domingo con él para irse a pasear, dígale claramente: no, no iré. De Dios el mensaje, obedeceré. Bueno, algún día se los voy a enseñar ese coro. Cantábamos de niño. Vamos a Lucas 9. Vamos a Lucas 9 para que miremos esta escritura. Gloria al Señor. Vaya siempre conmigo a la Biblia, porque es que la Biblia es muy linda para abrir. A mí me encanta abrir el libro. Yo sé que a usted también. A usted también le gusta abrir el libro. A lo mejor usted lo tiene ahí en, ¿cómo se dice? En el teléfono, bueno, pero vaya de todas maneras lea la palabra de Dios. Yo le recomiendo mejor que tenga la Biblia así como la tenemos aquí, en el libro, que así ha sido siempre. Entonces mira el capítulo 9 de Lucas, versículo... El Señor está con los discípulos y está anunciando su muerte, lo que le estaba pronto a sucederle. Y entonces les decía a todos en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí o me quiere seguir, mire lo que dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que quiere venir en pos de él hacia el llamamiento celestial, a su reino y a su gloria? Pues mire, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La cruz de barro que llevamos, este barro y ese Adán que nos dejó una naturaleza dañada. Y sígame cada día. Entonces note usted esa expresión: niéguese a sí mismo. Dios le dio esa oportunidad a Adán en el Edén, al terrenal, de negarse a sí mismo. Pero pues él no la supo aprovechar. No ejercitó la obediencia. Nosotros tenemos que ejercitar la obediencia a Cristo en el llamamiento celestial. Mire, la rebelión nos hace mucho daño. La rebelión le hace mucho daño al hombre porque Dios tiene un hard hand con el rebelde. No quiere experimentar la disciplina del Señor. Al que ama, disciplina y azota, a aquel que toma por hijo. Con la rebelión Dios tiene un grip bien apretado. No lo resiste. Pero Él lo hace porque quiere que participemos
de su santidad, que nos es necesaria para el llamamiento celestial, la negación de uno mismo, la cruz que tiene que cargar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida. Entonces, bueno, la rebelión nos dejó la muerte y nos deja la muerte todavía si seguimos rebeldes. Entonces, la rebelión nos hace dignos de esa muerte o nos garantiza prácticamente esa muerte. Pero la salvación por la obediencia a Cristo y la consideración de uno negarse a sí mismo nos hace participantes del llamamiento celestial y de su reino y de su gloria, la que está destinada, la que está preparada, la que Dios desde antes de la fundación del mundo ya tiene lista para hacernos participantes y para traerla a la nueva tierra y al nuevo cielo, porque pues ya sabemos que esta tierra y este cielo huyeron de su presencia cuando nos hablan en el Apocalipsis y el mar ya no existe. Entonces fíjese, hermano, el designio de Dios con el hombre es glorioso, entiéndalo, y eso está desde el principio. Piense qué grande es el amor de Dios por el hombre. Bueno, lo dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio, regaló, ofreció a su Hijo unigénito para que todo aquel que a Él le crea, a Jesús, que Él lo siga, que se niegue a sí mismo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El árbol de la vida eterna que Adán no alcanzó a comer, que le cerraron entrada, ahora está abierto por Jesucristo. Jesucristo es el camino a ese árbol de la vida que habla en Génesis. Entonces, hermanos, ese es un propósito que tiene Dios desde antes de la fundación del mundo. Hacerlo a usted y a mí celestial. El hombre celestial. Hombres y mujeres creyentes que se niegan a sí mismos, que pasan la prueba para llegar a ser celestiales. Y a nosotros no sé, mire, yo creo que a nosotros nos es más fácil que a los antiguos, porque ahora nosotros tenemos el sacerdocio de Jesucristo, del que ganó, del que venció, del que se levantó de la tumba, del que ascendió a los cielos, del que está sentado sobre el trono de la majestad en las alturas. Tenemos todo el recurso. Bueno, si no lo hacemos es porque somos cabeza dura, cabeciduros. Cabeciduros, claro que sí. Entonces no culpe a Dios ni culpe nada, cúlpese usted mismo, porque usted, teniendo todas las herramientas para ser vencedor, no es vencedor. Teniendo todas las herramientas para vencer la seducción del mundo, pues no la vence. Se rinde ahí fácilmente. Entonces, dice que el conocer y el saber y el creer esos designios de Dios afecta positivamente, si lo obedecemos, si lo seguimos, la vida cristiana. Vamos a ver, vamos terminando. Fíjese conmigo en Marcos 10. Vamos a Marcos 10 para que tenga esta reflexión con usted. Aquí hay una historia que nos habla en el versículo 17, nos habla de un hombre que era rico, tenía posesiones. Y aquí nos dice la historia, Marcos nos lo cuenta así, de que vino corriendo, e hincando versículo 17 estoy leyendo, e hincando la rodilla delante de él. Es decir, que reconoció. Él estaba ahí mirando lo que hacía el Señor, que estaba bendiciendo a los niños y estaba enseñando
principios morales, vino corriendo y le preguntó: maestro bueno, mire lo que le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, ¿cómo llego a ser celestial? Por sus propios medios, pensaba él. Bueno, tengo dinero y a ver qué hay que hacer, cuánto hay que pagar o qué sé yo. Entonces el Señor tiene un diálogo con él. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Le pregunta sobre los mandamientos de Moisés, los mandamientos de la ley, y él dice: maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, se ve que era un hombre convencido de la ley, era un hombre convencido de Moisés, era rico. Entonces el Señor le hace, mire, el Señor le hace el mejor ofrecimiento que ese hombre pudo haber tenido en su vida. Le hace un llamamiento celestial, lo invita a participar con él de lo celestial. Pero primero tiene que negarse a sí mismo. Primero tenía que negarse a sí mismo. Bueno, te falta una cosa, eso mismo, negarse. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí está la invitación celestial. Tendrás tesoro en el cielo. Tendrás la oportunidad de alcanzar un tesoro en el cielo. Es decir, te voy a mostrar una manera de que puedas tener la vida eterna. Te voy a mostrar un camino, una manera. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, renuncia a lo tuyo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al tesoro que tienes en los cielos. Si quieres ir por él, ya te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Tendrás tesoro, ven y sígueme tomando tu cruz. La cruz de la negación. La que no quiso Adán y la que no ha querido la mayoría del mundo. Entonces, pero él, miren usted lo que es ese apego, esa dificultad. Yo no lo critico porque pues todo el mundo tiene que pasar por eso. Es una lucha tremenda en la vida. Afligido por estas palabras, por la palabra de ir a vender y regalar lo demás, se fue triste. Él sabía que estaba desperdiciando una oportunidad celestial por el apego a la riqueza terrenal. Pues el Señor le dijo: sígueme tomando tu cruz. Aquí dice: tenía muchas posesiones terrenales de barro. Entonces, fíjese usted, ¿qué piensa usted del llamamiento celestial? Yo creo que la próxima vez, para la próxima semana, si Dios quiere, vamos a tener una poca profundidad o mucha profundidad doctrinal acerca de esto, sí, con la ayuda del Señor, que el Señor nos abra el entendimiento, que el Señor nos ayude para poder entender. La próxima semana vamos a ver si podemos hablar un poco más de esto. Entonces, ¿usted qué piensa del llamamiento celestial? ¿Qué cree usted? Usted, hermano, le estoy hablando a los hermanos, le estoy hablando al creyente, le estoy hablando al que está en la iglesia y que piensa ir al cielo. Pero para ir al cielo
tiene que ser participante del llamamiento celestial, y como esos hombres del capítulo 11, hombres y mujeres del capítulo 11 de Hebreos, iban pensando que eran peregrinos y extranjeros, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Es decir, Dios está contento, Dios está feliz de que sea el Dios de ellos, porque van donde Él los va a llevar. Piense usted hoy, ¿está Dios contento? ¿Se alegra Dios de ser el Dios suyo? Ese es el llamamiento celestial. Bueno, ahí le dejo esa inquietud. Ahí le dejo esa inquietud, mi querido hermano. Lo amo en el amor del Señor. Oro, ¿verdad?, por usted y por toda la iglesia en general. Que Dios abra nuestros entendimientos y nos dé ese espíritu de poder y de dominio propio para poder seguir los pasos de Jesucristo. Padre Santo, Señor Jesús, qué lindo, qué linda es tu palabra. Me alegra, soy feliz, Señor, hablando lo que tú me enseñas y compartiéndolo con los hermanos, quien quiera que sea que me escuche, Señor. A Él lo bendigo en el nombre de Jesús. Da, Padre Celestial, de tu gloria, da, Padre Celestial, de tu bendición, Señor. Llévanos, Señor Jesús, a la patria celestial. En el nombre de Jesucristo, amén, así es, amén. Señor me lo bendiga, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor. Si el Señor no ha venido, el próximo miércoles estaremos también transmitiendo por aquí. El domingo estaremos en nuestra congregación, ya los hermanos lo saben. Y así, bueno, haremos la voluntad de Dios siempre. Bendiciones en el nombre de Jesús.